Este año o este mes es un año de decisiones. ¿Cuántos sabemos que al iniciar el año empezamos tomando decisiones? ¿Cuántos escribimos nuestras metas? ¿Cuántos decidimos hacer cosas para la extensión del reino o hacer cosas para nuestra propia vida, para nuestra familia? Decisiones. Y ese es el tema de esta mañana, decisiones. Dice, el águila es el ave que posee la mayor longevidad de su especie. El águila llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 años de vida, tiene que tomar una seria decisión. A los 40 años, sus uñas curvas y flexibles no consiguen agarrar a las presas de las que se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo también se curva. Apuntando contra el pecho están las alas, envejecidas y pesadas por las gruesas plumas. Volar ahora es muy difícil. Entonces el águila tiene solo dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de la montaña y refugiarse en un nido próximo a una pared donde no necesite volar. Entonces, apenas encuentra ese lugar, el águila empieza a golpear su pico contra la pared hasta que éste se cae, hasta que logra arrancárselo. Apenas lo arranca, debe esperar que nazca un nuevo pico, con el cual después empieza a arrancarse una a una sus uñas. Cuando las uñas comienzan a nacer, prosigue ahora arrancando sus plumas. Y después de 5 meses, sale victorioso para su famoso vuelo de renovación y de revivir, y entonces se dispone a vivir 30 años más. De igual manera, nosotros necesitamos renovarnos para poder tener un futuro con esperanza. Este sermón lo he titulado Renovados para vivir un futuro con esperanza. ¿Cuántos quieren tener un futuro con esperanza? Para eso tenemos que renovarnos. Y renovarnos implica no vivir apegados al pasado, no vivir apegados a tradiciones y costumbres, dejar la rutina. Las cosas que funcionaron para el 2018 posiblemente no van a funcionar igual para el 2019. Las respuestas que tuvimos para un 2018 posiblemente no van a ser las mismas respuestas para un 2019. Así que el Señor en esta mañana nos invita a renovarnos. Tenemos que renovarnos. Y quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, al segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 en adelante. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol,
que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó. Esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Amén y amén. ¿Cuál era la situación? Cuando usted se remite a 2 de Crónicas, capítulo 33, ve en primer lugar a su abuelo. El abuelo de Josías se llamó Manasés. Y la palabra del Señor dice que Manasés empezó a reinar cuando tenía 12 años de edad y reinó por 55 años. Pero el reinado de Manasés fue un reinado malo. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En su maldad hizo cosas abominables, ¿como cuáles? Volvió a edificar los lugares altos. Hizo que se edificaran lugares altos. Edificó altares a Baal. Edificó altares a Acera. Pero no contento con eso, Manasés pasó por fuego a sus hijos y los quemó. Eso hizo Manasés en ofrenda pagana. Hizo lo malo. Aparte de todo, Manasés practicó la magia, la adivinación, la brujería, la hechicería, evocó muertos, practicó el espiritismo. ¡Qué rey tan fabuloso tuvo Israel! Pero Jehová, dice la palabra del Señor en el capítulo 33, versículo 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no lo quisieron escuchar. Entonces, ¿qué hizo Manasés? Cerró sus oídos a la palabra del Señor. Ese es Manasés, el abuelo de Josías. Pero ahora veamos quién fue el papá de Josías. Dice el capítulo 21 que el papá se llamó Amón. Y Amón, dice la misma palabra, que hizo lo mismo que su padre. Hizo lo mismo que su padre. Caminó por los caminos de apostasía. Ofreció sacrificios también a los ídolos que su mismo padre había hecho. Continuó con la cultura idolátrica que su papá le sembró en su vida. Él solamente reinó 2 años. Multiplicó sus pecados más allá del de sus padres. Pero entonces vemos ahora en el texto bíblico a un Josías. Dice la palabra del Señor que era de 8 años, era Josías. Sin embargo, la palabra en los estudios tenía 16 cuando empieza a reinar. Era un joven, era un adolescente. Y en contraste con su abuelo y su padre, Josías, dice la palabra del Señor, el versículo 34:2 lo leímos, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin desviarse ni a su derecha ni a su siniestra. O sea que Josías tomó una buena decisión. Vemos el contraste de una familia. Josías comprendió a la edad de 16 años que él tenía la responsabilidad de llevar a su pueblo a otro nivel. Tenía la responsabilidad de llevar a su nación y a su familia a otro nivel. Josías, con esta edad tan corta, demostró más sabiduría que muchos de los reyes de Israel. 4 años, dice la palabra del Señor, que duró Josías buscando la presencia del Señor. Duró buscando la presencia del Señor. Y es que, en primer lugar, para renovar nuestro presente debemos vivir en rectitud.
Para que tú y yo podamos renovar nuestro presente, debemos vivir en rectitud. Debemos decidir hacer lo que hizo Josías. Y lo que hizo Josías va más allá de lo que nosotros sabemos, pensamos, y es dejar de lado lo que nuestros antepasados hicieron. Si nuestros antepasados practicaron la brujería, si nuestros antepasados fueron a sitios de ocultismo, si nuestros antepasados se mandaron leer las cartas, si nuestros antepasados hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, tú y yo que estamos en este lugar somos llamados a hacer lo bueno. Somos llamados a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Tú y yo no debemos seguir los malos ejemplos de nuestros antepasados. Si son nuestros antepasados, o tú puedes decir, es que mi papá lo hacía. Mi papá era un fumador. Mi papá era un alcohólico. Mi papá le gustaba tener muchas mujeres. Y si mi papá lo hacía, pues yo lo hago. Nosotros tenemos que tomar la decisión de ser diferentes. Porque nosotros podemos vivir en rectitud, haciendo lo bueno y lo agradable delante del Señor. Tú y yo lo podemos hacer. No estamos condenados a vivir como vivieron nuestros antepasados. Y tenemos que tener eso claro. No estamos condenados a hacer lo que ellos hicieron. Porque el Señor nos llamó a tener una vida diferente. Y aquí vemos que la juventud y la niñez no es un obstáculo para que puedan vivir haciendo lo recto. Es un buen texto para la juventud, porque en este texto tú ves a un Josías que vive en santidad. En este texto tú ves a un Josías que se apasiona por la palabra, que se apasiona por la presencia del Señor. Y a los jóvenes que están en esta mañana en la iglesia, yo quiero decirte que tú puedes vivir una vida agradable delante de Dios a pesar de tu contexto familiar. A pesar de que tus papás ni vengan a la iglesia, tú puedes ser diferente. Tú puedes levantarte diferente. Tú puedes ser diferente en esa universidad. Tú puedes ser diferente en tu cuadra. Tú puedes ser diferente en tu barrio. Posiblemente tus amigos no quieran seguir al Dios vivo, pero si tú decides vivir para Él, entonces Dios te va a mostrar el poder y Dios te va a mostrar la gloria de lo que es vivir para Él. Podemos levantar una juventud diferente. Primera de Timoteo 4:12 dice, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Debemos esforzarnos en hacer lo bueno y lo agradable delante de Dios. Y no solamente los jóvenes, todos los que estamos aquí, podemos impulsar a otros a que vivan delante de Dios de manera recta, de manera agradable. Deuteronomio 6:18 dice, haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor te juró a tus antepasados. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo recto? Es vivir solamente para Dios. Fue lo que hizo Josías. Podemos vivir para Dios. Podemos decidir vivir para Él. Y el distintivo de cada creyente es eso. Mi hermano, mi hermana, nosotros, el distintivo de nosotros es que caminemos haciendo lo recto delante de Dios. Que donde quiera que vayamos, no solamente tú digas es que yo soy cristiano, sino que tu conducta por sí sola hable de que tú eres cristiano. No tenemos que ir diciendo es que soy cristiano, no. Nuestro carácter, nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar debe determinar verdaderamente si estamos caminando una vida recta para Dios o no lo estamos haciendo. Así que en este 2019, esfuérzate por vivir haciendo lo recto y lo que es agradable delante de Dios. Pero en segundo lugar,
para renovar nuestro presente. Debemos eliminar toda idolatría. El versículo 3 al 7 lo dice. El versículo 3 al 7 nos muestra el panorama. Nos muestra el panorama que el pueblo vivía inclinado a otros dioses y se habían olvidado del Dios verdadero. La palabra del Señor lo dice en el versículo 3. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. El pueblo vivía en una decadencia espiritual. El pueblo vivía formando sus propios dioses. El pueblo vivía buscando a dioses falsos. El pueblo vivía en completa idolatría. ¿Y a quiénes adoraban? El texto bíblico nombra 3 dioses. Y en primer lugar adoraban a Acera. Acera era la diosa cananea de la fertilidad. Y los cananeos creían que Acera gobernaba el mar, era la madre de todos los dioses. Y mire que lo sagrado para ellos no era una imagen, era un palo de madera. Era un palo de madera al que le decían Acera, y ese era su dios, la diosa de la fertilidad. La palabra del Señor dice en Éxodo 20, 3, 5, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Qué le estaba diciendo el Señor al pueblo? Yo sé que ustedes van a pasar la tierra prometida. Yo sé que ustedes van a ir a otro lugar. Pero cuando lleguen a ese lugar, no busquen, no se hagan amigos de las situaciones paganas que ellos hacen. No se vayan tras sus dioses. Es lo que el Señor les estaba diciendo. Pero cuando uno lee la historia bíblica, ¿qué fue lo primero que hizo Israel? Buscar dioses ajenos. Buscar dioses ajenos. El becerro de oro, un dios ajeno. Acera, un dios ajeno. Baal, que era el dios del sol y de la tormenta. Y mire que Baal está asociado a la sensualidad, y dice la palabra del Señor que ellos se prostituían en el templo. O sea, había una decadencia espiritual tremenda. Y el Señor dice, hay unas características de los ídolos, hermano. Y una de las características de los ídolos es que los ídolos son insensibles. Yo espero que usted ya no tenga imágenes en su casa. Ni pequeñita, ni grande, ni la estampita, ni nada. Y con todo respeto se lo digo. Pero eso no le hace, no hay sensibilidad ahí. Usted le puede llorar, le puede gemir, pero él no va a hacer nada por usted. Porque son insensibles. La palabra del Señor dice, son hechos de manos de hombre, de madera, de piedra. No ven, no oyen, no comen, no huelen. Entonces, ¿por qué buscamos tener ídolos? Dice que son perecederos. Si a usted se le cae, o a usted ha visto alguna vez cuando se cae una imagen de esa y se rompe, ¿usted qué tiene que hacer? ¿O qué tenía que hacer? ¿Comprar? Si no era cristiano, iba y compraba otra y la repanzaba, ¿o no? Yo sé que más de uno tuvo que haber reemplazado alguna vez alguna imagen. Dice la palabra del Señor, son ignorantes, y son ignorantes porque no te pueden salvar. Los ídolos no salvan. Yo dije que los ídolos no salvan, porque el único que salva es el Señor Jesucristo. Dale la gloria a Él. Es el único que nos salva.
Dice la palabra del Señor en Jeremías 10:5. Dice, sus ídolos no pueden hablar y parecen espantapájaros. ¿Cuántos han visto un espantapájaro alguna vez que han ido al campo? Dice, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones y tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No les tengan miedo, eso no les puede hacer daño. Pero más que ídolos de imágenes, dice aquí la palabra del Señor que Josías decidió hacer cosas y son las que tú y yo tenemos que decidir hacer. Josías decidió limpiar, derribar, desmenuzar y quitar toda la idolatría en medio del pueblo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que decidir limpiar la idolatría que hay en nuestra vida, la idolatría que hay en nuestra casa y la idolatría que hay en nuestra nación. Tenemos que decidir derribar, desmenuzar y quitar. Mi hermano, la idolatría no podrá ser cambiada a no ser por métodos drásticos y radicales. Esto es radical. Cuando un rey, cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un papá, cuando una mamá quita la idolatría de su casa, Dios llega a tu casa y la gobierna. ¿Qué te está robando? ¿Qué le está robando a Dios el primer lugar? ¿Qué le está robando a Dios el primer lugar? No tendremos dioses ajenos. Y nuestros dioses ya no son dioses de escultura. Desafortunadamente nuestros dioses se ha convertido el Dios dinero. Señor, cuando yo tengo plata voy a la iglesia, pero cuando no tengo, me perdonas, tengo que ir a trabajar el doble. Dios dinero. ¿Qué Dios tienes? ¿La tecnología? No esperas a que salga un celular cuando ya lo estás adquiriendo porque es tu Dios, la tecnología. ¿Quién es tu Dios? ¿Un famoso? ¿Qué afiche tienes en tu cuarto? ¿Tienes colgado el Salmo 23, el Salmo 91? ¿O tienes puesto aquel o aquella persona que te gustaría ser como es? Que juega tremendo. ¿Quién es tu Dios? ¿Las redes sociales? Es que estoy parado en esta esquina y tiene que saber dónde estoy y me tomo una foto y la subo. Y todo el mundo sabe dónde está la persona. ¿Quién es tu Dios? ¿Un deporte o un vicio? A veces el ministerio se convierte en nuestro Dios, pero a veces la altivez y el orgullo y la soberbia se convierten en nuestro Dios. Y antes de que nos demos cuenta, esos ídolos se arraigan en nuestro corazón. Y esos ídolos empiezan a hacernos daño. Porque esos ídolos nos llevan a fornicar, quiere decir, a no hacerle caso a Dios. Esos ídolos nos llevan a alejarnos del Dios vivo. Esos ídolos nos llevan a producir muerte espiritual. Cuando nosotros pasamos situaciones, tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué está pasando? Porque no siento lo que debería sentir, porque no siento ganas de leer tu palabra, porque no siento ganas de orar, porque no siento ganas de ayunar, porque no quiero ir a la iglesia, porque no voy a culto y empiezo a dejar, porque un ídolo empezó a llenar tu corazón. Y estos ídolos nos hacen insensibles a la voz del Espíritu Santo. Fue lo que le pasó al pueblo. Con Manasés no quisieron oír, porque se hicieron insensibles a la voz del Espíritu Santo. Estos ídolos nos alejan del plan de Dios. Estos ídolos nos alejan de su voluntad. Mi hermano, estos ídolos nunca te podrán dar lo que Dios te da, que es vida. Estos ídolos nunca podrán hacer lo que Dios puede hacer, que son milagros. Y estos ídolos nunca podrán salvarte, porque el único que salva es Jesucristo. Así que no vivamos bajo esos ídolos. Vivimos para una eternidad, pero no vivimos para esos ídolos.
debemos sacarlos de nuestro corazón. Debemos extirparlos. Debemos desarraigarlos. Debemos romperlos. Si es una relación, si eres tú, mujer, que tú dices, es que yo sin ese hombre no puedo vivir, eso es un ídolo. Pero si tú, varón, dices lo mismo, es que yo sin ella me muero, eso es un ídolo. Porque con lo único que no podemos vivir es sin la presencia de Dios. Lejos de ti, nada podré hacer. Josías demostró que de veras buscaba a Dios. Lo dice el versículo 6. Versículo 5 dice, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Y lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. No solamente somos responsables de limpiar nuestra vida, no solamente somos responsables de limpiar nuestra familia. Como familia también tenemos ídolos. Tenemos que mirar qué hemos dejado que tome el control en nuestras familias. Porque a veces permitimos que el pecado entre a nuestras familias y no somos capaces de denunciarlo. Y eso es un ídolo, porque ponemos el pecado por encima de nuestra casa. Pero la palabra del Señor también dice, tenemos que limpiar nuestra nación. Yo pienso que tenemos que limpiar a Colombia de tanta idolatría. Idolatría a los políticos, sea de un bando, sea del otro, alguien los idolatra. Que lo idolatra el mundo, pero no el pueblo cristiano. El pueblo cristiano no tiene por qué idolatrar a un político. Somos llamados solamente a adorar a Dios. Así que vivamos para quitar esos ídolos y desarraigarlos de nuestra vida. Pero en tercer lugar, para renovar nuestro presente, debemos caminar guiados por la palabra del Señor. Debemos caminar guiados por la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 34, versículo 14. Sucede que Josías, les cuento un poco, Josías mandó a los sacerdotes y dijo, vaya, reparen el templo. Y ellos fueron. Y dice la misma palabra del Señor que ellos hicieron y levantaron recursos, dice el versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Versículo 19 al 21. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Icán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, su siervo, el rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en el libro. Como su bisabuelo Ezequías fue el bisabuelo de Josías, se acercaba mucho a David, a su carácter, a su forma de ser. Y mire que Josías, cuando escucha la palabra, dice la misma escritura que él rasgó sus vestiduras. Porque la porción bíblica que le fue leída fue parte del libro de Deuteronomio, donde habla acerca de tener ídolos. Y dice la palabra que él rasgó sus vestiduras. Y a él le dolió en su corazón ver que no estaba cumpliendo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es para cumplirla. Porque la palabra de Dios es para hacer de ella nuestro caminar diario. Porque la palabra de Dios es nuestra guía todos los días. A veces culpamos y decimos, es que yo pequé, pero es que no fue culpa mía. Fue, Señor, el que tú me enviaste, ese fue el que me hizo pecar. No culpemos a nadie. Si tú y yo no cumplimos la palabra, es decisión de nosotros, porque somos nosotros los que no los queremos estar haciendo. ¿Qué pasó con Josías? Dice que él leyó la palabra y produjo en algo en él, y eso se llama arrepentimiento.
La palabra del Señor produjo en él arrepentimiento. La palabra en él produjo una renovación genuina. Porque cuando tú y yo leemos este libro, tiene que producir en nosotros una renovación genuina. Si este libro al leerlo, si nosotros al leer la palabra no produce cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, simplemente estamos siendo religiosos. Si este libro no nos confronta con nuestro pecado, estamos siendo religiosos. Si este libro no nos duele al leerlo cuando el Señor dice, no peques más, entonces estamos siendo religiosos. Porque este libro debe causar en nosotros dolor, porque es la voz de Dios para cada uno de nosotros. Por eso para Josías fue tan importante escuchar la voz y decir, Señor, ¿cómo así tu ira va a caer sobre Israel? Vienen tus juicios sobre la tierra. Hermano, hemos escuchado que vienen los juicios de Dios sobre la tierra. Pero nosotros no hemos hecho nada para que los juicios de Dios no caigan sobre la tierra. Porque no nos está doliendo. Porque nosotros no somos perseguidos. Porque a nosotros nos da la misma. Si sucede allá, pues fue allá, no fue acá. Pero aquí dice la palabra del Señor que Josías va y dice, y le preguntan a la profetisa, dígame qué va a pasar con esa profecía. Y ella lo que le dice es, mire, si viene el daño, viene las consecuencias del pecado, vienen sobre Judá. Pero el Señor te dice a ti que no sobre tus días. Mientras tú vivas, el Señor va a bendecir la nación. Pero cuando tú mueras, la nación será raída. Y usted ve el texto bíblico y así sucedió. Pero yo pienso que nosotros no tenemos que esperar. Lo que tenemos que hacer es humillarnos y decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no hemos oído las palabras de tu boca. Perdónanos, Señor, porque cuando vamos al texto, ni siquiera dejamos que el mismo Espíritu Santo nos hable. Ni siquiera queremos descubrir las verdades, los principios, la profundidad de la palabra para nuestro corazón. El corazón de Josías fue quebrantado. Tomó la palabra con seriedad. ¿Con qué tanta seriedad tomas tú este libro? ¿Con qué tanta seriedad tomas tú domingo a domingo que vienes a escuchar culto? ¿Con qué tanta seriedad? Porque si no lo estamos haciendo de manera seria, simplemente sabemos lo que dice la palabra del Señor. El Señor vendrá y el Señor nos juzgará a cada uno. Josías llevó a la gente a un arrepentimiento. Porque cuando Dios pone en nosotros su palabra produce arrepentimiento. Su palabra produce cambio. No existe corazón tan duro que el Señor no pueda transformar por medio de la palabra. ¿Qué locura ocupa la palabra en tu vida? ¿Dónde está la Biblia? Yo te pregunto, ¿dónde está la palabra? Y no te pido que la levantes. Pero yo espero que mínimo tú tengas en tu casa un libro como estos. No la Biblia en el celular. Perdóname, pero para mí la Biblia en el celular no es Biblia. Es mi concepción, soy yo, no son ustedes. Yo soy cuadriculada, dijo alguien, en Chapada la Antigua. Pero para mí la Biblia en la casa es lo máximo. Para mí encontrarme con este libro es lo máximo, hermano. Porque este libro me ha saciado mi vida. Porque este libro en la angustia me ha dado paz. Porque este libro en las crisis el Señor me ha hablado. Por eso te pregunto a ti, ¿dónde está tu Biblia? ¿O está escondida en tu casa? ¿O está en la biblioteca? Dice, sí, yo tengo la NBI, la TLA, la NTV, la Dios habla hoy, y de ahí para allá. Pero no es tenerla. No es tener la colección de Biblias. Es tener una Biblia abierta
es tener una Biblia subrayada, es tener una Biblia estudiada, es tener una Biblia meditada y sobre todo es tener una Biblia vivida por el poder del Evangelio. Tenemos que obedecer este libro hermoso. Tenemos que obedecer este libro precioso. La palabra misma del Señor dice, medítala de día y de noche. De noche tenemos que leer este libro. Antes de acostarnos, leer un versículo, meditar en él. Salmo 119, 15 y 16 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ese es el reto del día de hoy. Enfocarnos en la palabra de Dios. Enfocarnos en Él, enfocarnos en su palabra. Porque esta palabra es la que va a traer vida a nuestra vida y vida a nuestra casa. En el popular cuento de Blancanieves y los 7 enanitos se refiere a la madrastra de Blancanieves, que tenía un espejo mágico que le hablaba. Y el espejo siempre le decía la verdad. Una de tantas, la madrastra preguntó, espejito, espejito, ¿quién es la mujer más bella del mundo? A lo que el espejo respondió, señora, es la niña Blancanieves. La madrastra, llena de ira y de celos, rompió el espejo. La ley de Dios, la palabra de Dios, es un espejo que nos examina con exactitud y nos dice verdaderamente quiénes somos. Nos dice con exactitud nuestros pecados. Nos dice con exactitud lo que estamos haciendo mal. Nos dice con exactitud si estamos viviendo o no conforme a la voluntad de Dios. Y aunque nosotros no vamos a ir a romper la Biblia, la ocultamos, porque a nosotros no nos gusta que el Señor nos diga cómo somos. No nos gusta que el Señor nos revele. Pero si a ti te gusta que el Señor te revele cómo eres, ve al espejo de la palabra todos los días y dile, Señor, revélame. Revélame porque yo quiero saber cómo soy, en qué tengo que cambiar, en qué tengo que transformar, porque yo quiero parecerme más a ti. ¿Cuántos quieren parecerse más al Señor? ¿Qué decisión tomarás hoy? Hermanos, estamos iniciando un año para renovarnos. Y si en el año 2018 viviste alejado de la palabra, que este año vivas cerca de la palabra. Que si en el año 2018 tuviste ídolos por los cuales te alejaste hasta de la presencia del Señor, de la iglesia, de su voluntad, tú puedas decir, Señor, este año viviré sin ídolos, viviré para tu gloria y para tu honra. Que si en el año 2018, por consecuencias, por decisiones, hiciste lo incorrecto delante de los ojos de Dios, que en este año puedas vivir haciendo lo recto delante de los ojos del Señor, para vivir en santidad solo delante de Él. Segunda de Crónicas 34-33 termina diciendo, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que vivió. Porque el que vive de la mano de Dios tiene un futuro con esperanza. Podemos vivir con esperanza. Si te coges de la mano de Dios, tu futuro será diferente y mi futuro será diferente. Así que vas a hacer con esta palabra. Piensa ahí en un minuto. Piensa ahí con el Señor. Medita en la palabra. Antes de orar, medita en la palabra. Medita en ella. Y si has dejado de caminar de manera recta, dile, Señor, tú sabes cómo estoy caminando de torcido.
Tú sabes, Señor, lo que estoy haciendo que a ti no te agrada. Pídele perdón. Si estás teniendo ídolos que le están robando el primer lugar a Dios, dile, Señor, tú te convertirás en lo primero para mí cada día. No quiero tener de ídolo ni mi casa, ni mi familia, ni mi economía, ni mi trabajo, ni mi salud. Te quiero tener solamente a ti como el centro. Y si tú has abandonado este libro precioso, que tú le digas, Señor, perdóname, porque te abandoné fue a ti. Abandoné tu voz. Abandoné lo que tenías para mí, tus promesas. Abandoné tu consuelo. Dejé que la vida me afligiera, Señor, cuando tú tienes palabras de esperanza en este libro. Señor, en esta mañana, yo te doy gracias por tu iglesia. Señor, yo te doy gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Porque al estar en esta mañana, en este lugar, es porque te aman. Es porque reconocen que necesitan de ti, Señor. Oh Espíritu de Dios, ven y paséate. Espíritu Santo de Dios, ven y muévete con poder. Ven y muévete. Cambia lo que tengas que cambiar. Renueva lo que tengas que renovar. Quita lo que tengas que quitar. Si tú haces compromisos con el Señor de que este año va a ser diferente, yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Tú le digas, Señor, una vez más te entrego este año. Una vez más te entrego este mes. Una vez más te entrego esta semana. Te entrego este día, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, tú nos has llamado a vivir en rectitud. Tú nos has llamado a vivir en santidad y en integridad. Señor, queremos hacerlo. No queremos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Queremos caminar en pos de la cruz de Cristo, cueste lo que cueste. Señor, ayúdanos. Padre, al que está luchando con un vicio, Padre, al que está luchando con un pecado, yo te pido, Señor, que tú les des la convicción necesaria de dejarlo hoy en el altar, Padre, para vivir una vida diferente. Espíritu Santo de Dios, que podamos caminar rectamente. Pero el que tiene ídolos, Señor, ese ídolo llamado mi hijo, es que yo sin mi hijo no puedo vivir, yo sin mi hija no puedo, sin ese esposo no puedo, sin mi trabajo no puedo. Señor, que no me faltes tú, como lo dijo el salmista, que no me falte tu presencia, que no me falte, Señor amado, tu palabra. Dile, Señor, que no me faltes tú, que no me faltes tú, Señor. Yo quiero caminar en pos de ti. Por eso, Señor, hoy decidimos desarraigar todos esos ídolos. Todos esos ídolos, Señor. Desarraiga en este día la amargura. Desarraiga en este día el odio, la falta de perdón. Desarraiga de tu vida el conformismo, el estancamiento, la pereza espiritual, la incredulidad, la duda. Desarraígala para que el Señor te muestre su gloria. Para que tu vida sea diferente. Para que al terminar tu vida sobre esta tierra puedan decir cosas buenas de ti. Tus hijos, tus nietos, tu generación y tu descendencia. Oh Señor, para eso nos has llamado. Para eso nos has apartado, Señor amado. Oh Espíritu Santo de Dios, llévanos a amar tu palabra. Llévanos a amar este libro de la ley. Llévanos a atesorarlo de día y de noche. Llévanos, Señor, a vivir conforme lo que en Él está escrito. Llévanos a hacer lo que Él quiere que hagamos, Señor, para vivir este año con una esperanza diferente, con un futuro diferente. Necesitamos de tu presencia. Oh Espíritu Santo de Dios, sella esta palabra en cada corazón y en cada vida. Señor, llévanos a tomar decisiones radicales conforme a tu voluntad. Señor, que todo lo que hagamos sea bajo tu gloria, bajo tu dirección, bajo tu presencia.
y que aprendamos a vivir para tu gloria y para tu honra. Padre, bendigo tu iglesia en esta mañana. Bendigo, Señor, cada uno de tus hijos. Te pido, Señor, que nada le robe la palabra. Te pido, Señor, que esta semana sea una semana de tomar decisiones y que podamos, Señor, vivir, Señor, para ti. Vivir anunciando el reino de Dios por medio de nuestro testimonio. Padre, llévanos en paz, llévanos en bendición. Llévanos, Señor, bajo tu gracia y bajo tu protección. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga.